¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Futuro 360, una edición que como siempre busca explorar en el presente los desafíos que nos toca habitar en conjunto y que tenemos que superar, que tenemos que conocer mejor, pero también asombrarnos con todo lo que la ciencia y la investigación nos ofrece día a día. Hoy queremos hablar del aire y es que no es amor lo que hay en el aire, es contaminación. Cuando respiramos estas pequeñas partículas que van traspasando las barreras de protección del cuerpo, se instalan en el cuerpo y se quedan generando enormes riesgos para la salud. En Nueva Delhi, el nivel de contaminación ambiental es 60 veces más alto que lo establecido como recomendable por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo llegaron a este punto tan crítico? ¿Cuáles son los efectos que tiene para la salud de esos habitantes? ¿Y cómo esto nos refleja la situación de Chile, que siempre ha tenido problemas de contaminación en el aire? Se pregunta esto Camila Guía en la siguiente nota. El aire entra por la nariz, viaja por la cavidad nasal, pasa por la faringe, laringe y llega a los pulmones, el centro de distribución de oxígeno para todo el cuerpo. Un elemento vital que por distintos factores es cada vez menos puro por la presencia de material particulado en las ciudades. La contaminación ambiental actualmente puede estar dada por combustión a humo, leña, carbón, etc. Y eso se hablan de partículas finas. Son partículas que tienen un tamaño mucho menor que las partículas que se producen por la contaminación, por ejemplo, de la combustión del automóvil. Estas imágenes corresponden a la capital de India, que lleva días sumergida en una nube ocre con alta presencia de material particulado fino, que incluso está asociada con el cáncer de pulmón. PM25 o PM2.5, que son las partículas más finas, que son las que se producen por combustión de leña o carbón o material orgánico, por ejemplo, las quemas en el campo, son las que se asocian a mayor riesgo de enfermedades crónicas como la EPOC, por ejemplo, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, desencadenantes de asma bronquial y, como dices tú, el cáncer de pulmón. Eso es más riesgoso incluso que la contaminación que se ve en Santiago relacionada a la exposición de los vehículos. El nivel de contaminación alcanzó una medición de 907, según la entidad de monitoreo IQAir, el equivalente a fumar 21 cigarrillos diarios, lo que obligó a las autoridades a cerrar los colegios tras superar 60 veces las normas de salud de la OMS. El smog ha traído enfermedades y angustia a todos los hogares, incluido el mío, donde los niños luchan contra la tos y el dolor de garganta, una situación común en nuestro barrio. Se suponía que el cambio de horario escolar ayudaría, pero desgraciadamente no ha cambiado nada. El gobierno está tomando varias medidas para reducir al máximo el nivel de contaminación en Delhi. Se ha decidido que el 50% del personal del gobierno de Delhi trabaje desde casa, excepto los que trabajan en departamentos que prestan servicios esenciales. Lo que más preocupa es que no es una situación nueva. Ocurre cada año en esta fecha y está asociada principalmente a la quema de rastrojo antes de la siembra, además de las industrias y el humo de los vehículos. ¿Pero qué pasa en Chile? Si pensamos que la ciudad número 1 es como Nueva Delhi, como mencionas tú, nosotros estamos como en la mitad del ranking. Es como si fuera un líquido el aire. Entonces, si vos agarras un grifo, vos sabés que lo podés mantener en un recipiente que tiene paredes, eso hace que se mantenga el líquido. Lo mismo pasa un ejemplo es el caso de Santiago, donde estamos rodeados, tenemos hacia el oeste la cordillera de la costa y hacia el este, hacia el otro lado, hacia el este la cordillera de los Andes, y a su vez estamos en un valle. Eso hace que el aire se escape mucho más lentamente que en una zona muy plana. Los expertos plantean que el nivel de contaminación de la capital es similar al de Ciudad de México, donde respiramos contaminantes equivalentes a 7 cigarrillos diarios. Sin embargo, la cuenca de Santiago no es la ciudad más contaminada del país. Temuco, Chillán y Los Ángeles están en lo alto del ranking liderado por Coyhaique. Lo que pasa en Coyhaique refleja como lo peor que puede ocurrir desde el punto de vista de la matriz energética, que muchas ciudades comparten este tipo de matriz que tiene que ver el uso intensivo de la leña. De hecho, Coyhaique
dentro de nuestras ciudades es la que consume mayor cantidad de leña y que tiene mayor cantidad de penetración de la leña en los hogares. Significa que prácticamente el 95 al 98% de las viviendas ocupa leña y ocupa órdenes de consumo que son bastante altos. Estamos hablando del orden de 18 metros cúbicos, que es cuando se está reportando esto. Estudios del Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile de la Universidad de Concepción registran mejoras en la calidad del aire en comparación a años anteriores. Sin embargo, las cifras actuales siguen estando por sobre la normativa de salud de la OMS. Se estima que más del 60% de la población vive en ambientes que no cumplen con las normas nacionales de calidad del aire para material particulado fino. Si nosotros hablamos de niveles ideales, ellos recomiendan que, por ejemplo, el promedio anual se encuentre dentro de los 5 microgramos por metro cúbico, y Santiago, por ejemplo, en promedio actualmente está del orden de 4 veces, o sea, estamos cercanos a los 20 microgramos, tal vez un poquito menos. Mi región donde estoy yo, la ciudad de Concepción, está al orden de 3 veces, y ciudades hacia el sur, por supuesto, están influenciadas fuertemente por el invierno, pero como en el verano no tienen mucha contaminación, se tienden a atenuar los valores. A nivel nacional, solo Punta Arenas cumple con esta normativa y se asocia con las fuentes de energía de bajas emisiones. Como la ciencia es elemental para tomar las decisiones adecuadas, Chile será parte de un estudio de la NASA que busca trazar la contaminación y categorizarla a partir de la composición de las micropartículas a través de imágenes satelitales. La primera novedad es que puede identificar la composición de los aerosoles, la composición del material particulado. Puede identificar las familias que componen ese material particulado. Y la novedad para nosotros es que Santiago va a ser un target primario, lo que implica que la información, los datos que vamos a tener acá en Santiago van a ser de mejor calidad que en otros puntos en el mundo. Hay un trabajo extra, más allá de la información que brinda el satélite, que es conocer los perfiles de emisiones y poderlas tener bien desagregadas espacial y temporalmente, para luego cruzar esa información y poder decir, aquí en este punto, acá donde estamos en la Universidad del Desarrollo, estamos más afectados por la contaminación que viene de los vehículos o la contaminación que viene de la industria X. Hoy existen mecanismos, subvenciones y alternativas para cambiar la forma en que se calefaccionan los hogares. Esto, sumado a la transición energética, promete disminuir los niveles de contaminación y el riesgo para la salud humana, haciendo que el panorama que hoy se vive en Nueva Delhi sea cada vez menos probable en Chile. En tiempos de calentamiento global, vaya que hemos hablado sobre las distintas emisiones que generamos a la atmósfera, pero poco hemos hablado mucho de la quema de combustibles fósiles, hemos hablado mucho de metano, pero hoy queremos hablar de un concepto no tan cercano y es el de carbono azul. Y es este que está atrapado en zonas costeras, que está enterrado en el fondo del océano. ¿Cómo podría ayudar este tipo de carbono a enfrentar los distintos efectos del cambio climático que estamos viendo hoy y que tiene tantas relaciones con otros fenómenos en el clima? Hoy día estamos con Cristóbal Girardi, líder de monitoreo y remediación ambiental de Fundación Chile, y está aquí para aclarar nuestras dudas y vamos a partir muy desde atrás, Cristóbal, y es, ¿qué es el carbono azul? Bueno, buenos días, buenas tardes, Paloma. Bueno, el carbono azul es el carbono que es fijado y, es decir, sacado de la atmósfera por ecosistemas marinos y además que es secuestrado en el mar finalmente, en estos ecosistemas marinos o en el fondo en el mar mismo. ¿Y quiénes son los que los secuestran? Los ecosistemas que se han identificado que pueden ser utilizados en iniciativas de carbono azul o para los cuales uno puede hablar de carbono azul son, por ejemplo, los bosques de macroalgas, los pastos marinos, las marismas, que son especies de humedales costeros, y también otros sistemas como los manglares, por ejemplo, en el trópico, de los cuales no tenemos en nuestro país, pero los otros que te mencioné sí están presentes en Chile. ¿Por qué hemos hablado tanto de estos ecosistemas por separado y poco de esta manera como aglutinante que es la idea del carbono azul? Bueno, la idea del carbono azul es un concepto bastante incipiente, ¿no? Esto por el 2010 aproximadamente recién se acuña. Hay poca
no hay mucha investigación, muchos grupos que ya tengan, no sé, vasta trayectoria en este tema. Entonces, a lo que se han abocado los científicos en general es a poder demostrar que estos sistemas, finalmente, lo que sí está demostrado es que estos ecosistemas pueden fijar carbono. Pero no está demostrado que en el balance neto haya un secuestro de carbono, ¿ya? Y todavía el enfoque a lo mejor es muy de acuerdo a distintos tipos de ecosistemas, muy de acuerdo a un ecosistema en particular, porque se necesita estudiar mucho más estos ecosistemas para poder evidenciar que finalmente son una herramienta para poder finalmente sacar en el largo plazo el carbono que está en la atmósfera. No te sirven en términos de mitigación de gases de efecto invernadero que tú saques el carbono temporalmente, ¿no? Que las algas u otro ecosistema marino lo capte y este carbono vuelve inmediatamente o en el corto plazo a la atmósfera. La idea es que lo capten y esté retenido por largo tiempo, o sea, periodos de más de 100 años, para que realmente tenga un impacto en el balance finalmente, en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Igual ese requerimiento nos deprime bastante en torno, por ejemplo, a las plantaciones. Bueno, sí. Sí. Sí, o sea, el tema en términos de plantaciones, te refieres a plantaciones en el... Forestales, sí, claro, sí, ocurre lo mismo, no tienen un ciclo. Es un ciclo, pero ahí el carbono se va, o sea, el sumidero de carbono es el suelo finalmente. O sea, el carbono que pueda también, este carbono al caerse las ramas de los árboles, se va generando, bueno, el detritus y el carbono, muchas veces la biomasa de la plantación forestal se incorpora al suelo también. Y hay, eso sí, otras alternativas. Esto hablando más bien de estos ecosistemas, no sé, en términos del carbono azul, no solo tú lo puedes enfocar en ecosistemas naturales, sino que también puedes crear ecosistemas artificiales o cultivos, ¿no? de algunas especies, por ejemplo, de macroalgas, que te permitan no enfocarte en demostrar el secuestro en el ecosistema marino, pero a lo mejor obtener un bioproducto, que es un poco bueno, esa es hoy día, según entendemos, la principal amenaza que están viviendo hoy día los bosques de algas, ¿no? No solo las macroalgas, sino las algas en general, hasta el mismo cochayuyo, que tiene una explotación brutal, pero además son ecosistemas muy relevantes para otros seres vivos, o sea, son en el fondo una especie muy relevante para otras especies en esos bordes marinos. Claro, o sea, este tipo de ecosistemas marinos, por ejemplo, hablándote de los bosques de macroalgas, son estructuradores de ecosistemas, o sea, en el fondo entregan soporte, alimentación y refugio a otras especies, entonces son vitales y su estado de salud, digámoslo, es vital para que el resto de los organismos se pueda desarrollar de forma correcta. Entonces, bueno, por eso te comentaba, el enfoque que estamos teniendo en el proyecto que estamos realizando, que es un proyecto bueno, financiado y también coliderado junto a Anglo American, la idea es poder, a partir de un cultivo, mejorar la condición también del ecosistema marino, ahí donde se ubica el cultivo, y también evitar en ese sentido la depredación de las praderas naturales de algas. Es decir, la idea es buscar que la depredación natural sea reemplazada por el cultivo de algas. Hoy día en Chile somos uno de los principales exportadores de algas y de macroalgas, y solo un 6% de esa producción o de lo que exportamos viene de cultivo. El resto es todo de recolección de praderas naturales. Y, bueno, y también hay una extracción bien como en un mercado negro de extracción claro, de algas, o sea, ¿no? hay permisos, pero es muy difícil fiscalizarlo. El Estado ha estado haciendo mucho esfuerzo en poder mejorar la fiscalización, pero imagínate, tenemos una costa extensísima, entonces es muy difícil fiscalizarlos y finalmente, bueno, los compradores también compran al mejor precio, que claramente el precio de un alga que es recolectada solamente va a ser menor que una
que es cultivada. Entonces también los proyectos de carbono azul pueden ayudar finalmente no solo a mitigar los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, sino que también a generar mejores condiciones en los ecosistemas marinos y a la vez también entregar otras herramientas o potenciar nuevas actividades económicas, como lo sería a lo mejor la venta de bioproductos que se pudieran obtener a partir de estos cultivos, en el fondo. Y a propósito del proyecto, ¿existe algún criterio para decidir dónde es razonable tener una granja de macroalgas y dónde uno debería dejarla que está como está para no deteriorar tanto ciertas zonas costeras? O sea, nosotros la idea justamente de este proyecto es enfocarnos en la zona norte. Nosotros tenemos un piloto en Bahía Inglesa. La zona norte es la que ha sufrido mayor depredación de los bosques o de las praderas de macroalgas naturales. Y justamente por esa razón decidimos instalar el piloto ahí, ¿no? Como justamente para mostrar esta iniciativa, mostrárselo a los mismos recolectores para que sea una alternativa. Y sí, claramente uno de los elementos que estamos estudiando son justamente cuáles son las condiciones más aptas para poder implementar este tipo de proyectos, ¿no? Siempre es importante ahí, por ejemplo, considerar que si quieres instalar un cultivo, es importante tener una fuente de esporas en el caso de las macroalgas para tú poder reproducir esas plántulas y después llevarlas al mar, que sean en sectores cercanos a donde quieres instalar el cultivo, ¿no? Para que sea un alga o que tenga un genoma y un fenotipo que se adapta a las condiciones locales donde quieres implementar el proyecto. Entonces, hay distintos elementos que es importante considerar a la hora de poder implementar este tipo de cultivo. Sí, te preguntaba porque en el fondo sabemos que la degradación de los bordes marinos es muy alta por el nivel de exposición que tienen a las demandas humanas en general, y sería tan interesante que uno dijera, mira, como generar cierta planificación para la conservación, ¿no? Mira, en esta zona de la playa sí vamos a hacer cultivo, pero esta otra la vamos a dejar para que las especies se reproduzcan, y da la impresión de que en general esa mirada no está. Entonces también sería interesante poder avanzar en esa línea para poder restaurar lo que ya se ha devastado y dejar un espacio para todo lo que la vida humana está requiriendo, ¿no? Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que en general, bueno, no existe una planificación que considere todos estos elementos, ¿no? A la hora de decir, bueno, no sé, yo creo que el hidrógeno verde es un caso interesante a mencionar, porque, por ejemplo, las praderas a lo mejor más importantes, o de las praderas de macroalgas más importantes a nivel mundial, están ahí donde se quiere instalar el hidrógeno. Y esas praderas son las que no se han sacado y que sí han conservado y han capturado el carbono por muchos años. Son prístinas, son praderas... Y son de muchos metros, ¿no? Claro, los bosques de macroalgas, cada individuo puede tener 30 metros y más. O sea, es un bosque muy, muy, muy consolidado ya. Entonces, claro, cuando hablamos de la panacea del hidrógeno verde, pero si esa alternativa no se planifica el cómo se instala esa industria, en la región de Magallanes, por ejemplo, también puedes tener efectos que van finalmente a contraponer el aporte que pueda tener el hidrógeno verde. Hemos hablado harto de las zonas rojas de pájaros dentro de Magallanes, pero hemos hablado poco de las zonas rojas de macroalgas. ¿Tenemos mapeados dónde están los principales bosques como para que no se instale justo ahí el puerto que va a sacar el amoníaco? Sí, hay bueno, científicos chilenos e internacionales que están estudiando estos bosques de macroalgas. Ahí está Mauricio Palacio de la Universidad Austral, que están trabajando justamente en mapear estas algas, ¿no? También queda mucho por aprender, ¿no? Por conocer, por caracterizar el ecosistema marino. Y si bien hay avances, todavía hay mucho por hacer en el tema.
como te decía, esto que te comento fue por justamente una reunión que hace poco tuvimos con este investigador de la Austral y que nos comentaba eso. Oye, los bosques más importantes de macroalgas están ahí donde quieren instalar las turbinas eólicas para alimentar de energía el hidrógeno verde. Entonces, si no tenemos una planificación que pueda integrar, en el fondo, todos los elementos en la ecuación, podemos finalmente llevar una solución a un territorio que podría transformarse en algo nocivo o llegar o tener una consecuencia que podamos retroceder en términos de mitigación de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Oye, ¿y por qué a Anglo American le interesa un proyecto de algas? Mira, Anglo American... bueno, ¿Es por las desaladoras? No. Ellos en su meta de carbono neutralidad al 2040 tienen identificado ya que va a haber un porcentaje de sus emisiones que no van a poder, en el fondo, reducir. Entonces, la idea que Anglo American tiene es, para alcanzar la carbono neutralidad, poder compensar esas emisiones a través de estos bosques. Claro, a través de soluciones basadas en la naturaleza, y en particular se quisieron enfocar en el carbono azul, bueno, por el tremendo potencial que tienen. Por lo tanto, esas cultivos no serían para fines extractivos, sino que serían para capturar carbono. Claro, o sea, bueno, es algo que nosotros también estamos estudiando, porque la idea... Nosotros estamos abordando dos aproximaciones en este piloto que tenemos de carbono azul. Una es poder trazar qué pasa con el carbono que fija el alga en el ecosistema marino, lo que es muy complejo, pensando lo dinámico que es el océano. O sea, el carbono, bueno, el alga crece, sedimenta al morir, queda en el océano profundo, pero tú tienes que demostrar de alguna manera que o tienes que trazar el carbono para demostrar que ese carbono quedó retenido. Eso es muy complejo de hacer en términos metodológicos por el dinamismo del ecosistema marino. Entonces, lo que estamos también abordando nosotros es obtener un bioproducto que es un biocarbón, ¿ya? Obtenido a partir de la biomasa de algas, que al ser aplicado en suelos, por ejemplo, para ayudar o para la mejora de suelos agrícolas, puede ser utilizado en proyectos de remediación de suelo, ese carbono que viene del alga queda retenido por un largo tiempo en el suelo, ¿ya? Entonces, para eso hay cosecha, ¿ya? Y lo que estamos estudiando justamente es qué es lo que más conviene, hacer una cosecha parcial del alga para poder dejarla retenida igual o mantenida el mayor tiempo posible en el mar, o es mejor cosechar todo el alga de un cultivo. Son factores que estamos estudiando justamente, y que el gran objetivo de este proyecto es proponer una metodología a partir de la cual se pueda demostrar la captura y secuestro de carbono por los cultivos de macroalga. Cristóbal, te quiero agradecer por esta conversación. Es una cosa que está pasando y la estamos viendo, así que más bien te invitaremos a ver qué termina diciendo este estudio. Perfecto. Muchas gracias, y bueno, disponibles de contarles los resultados que vayamos obteniendo. Efectivamente, nos ha tocado vivir un momento de la historia donde se están construyendo soluciones en el momento, ¿no? Para dar salida y dar alternativa a un problema que es demasiado grande, y cuyas alternativas todavía son pocas para poder abordarlo, ¿no? Así que estaremos atentos de todos estos avances, de las cosas que prosperan y aquellas que logran demostrar buenos resultados en este programa que tenemos como vocación estas tareas, ¿no? Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y en la misma línea de la contaminación, nuestra traza humana contaminante no solo llega al aire, sino también al suelo. Y el suelo contaminado es un enorme problema, porque no solo inhabilita el suelo para su producción, sino que también esa contaminación va permeando las distintas capas hasta llegar a las napas subterráneas, donde están nuestras reservas de agua dulce. Esta es la conversación que está enfrentando hoy día la industria. ¿Cómo puede remediar esos suelos que son contaminados con cosas que pueden ser muy dañinas para el suelo y para las personas, para la salud del ambiente?
es el mismo tipo de conversación que se ha abordado en el caso de las salinas, donde por años operaron compañías petroleras y que hoy está en un proceso de recuperación que busca limpiar esa zona y darle la posibilidad de integrarse a la salud de ese entorno, ¿no? Este fue el caso que fueron a presentar a Bilbao, en España. Fuimos a conocer el caso, la experiencia en esta ciudad y este es el informe que nos trae Macarena Morales. Al Irón, el Athletic campeón. Versa el grito que alienta al reconocido equipo del País Vasco. Y es que no es casualidad. El dicho viene del iron en inglés. All iron, todo hierro. Y es que tiene su origen en la explotación del mineral. Y eso no es casualidad. Es que la ciudad de Bilbao, en el norte de España, vivió con fuerza la industrialización. Muchas de ellas se asentaron por décadas en el borde del río. A ver, yo no recuerdo ni que hubiera preocupación por la calidad de vida. O sea, las industrias estaban alrededor de la ría, yo vivía aquí, aquí al lado, la industria estaba al otro lado de la ría, respirabas prácticamente un aire sólido, o sea, de lo denso que era. La misma industria que trajo prosperidad también dejó en la ciudad importantes consecuencias. Una de ellas, suelos contaminados. Sin embargo, y luego de las grandes inundaciones de la década de los 80 en la ciudad, es que empezaron a planear a fines de los 80 y a comienzos del 90, con una mirada de largo plazo, el Bilbao del 2000, donde uno de los desafíos fue remediar los suelos. El pasivo ambiental que tenemos en esos suelos es un problema importante a resolver de manera previa a cualquier transformación, cambio de uso que se le vaya a dar a este tipo de suelos. En Bilbao todos los desarrollos se han hecho sobre suelos de esta tipología, no se ha consumido suelo verde y por lo tanto el atender este tipo de necesidades, este tipo de obligaciones, vamos a decir, de descontaminaciones previas al cambio de uso de estos suelos es un elemento clave en todo el proceso de transformación de estas áreas. Es así como nace Bilbao Ría 2000, organización que se ha encargado, no exento de dificultades, de recuperar terrenos, descontaminarlos para poder darles otros usos. El planteamiento fue cómo se puede recuperar esos terrenos tan importantes para las ciudades desde una sociedad que aglutine todas las administraciones y todos los entes que estén afectados en esa reconversión. Bilbao, ciudad de poco más de 350.000 habitantes, con un transporte público que mezcla el metro, buses con el tranvía y veredas caminables, ha logrado conectar a la ciudad y se ha convertido en un ejemplo de planificación urbana y remediación de suelos. Se piensa en que la ciudad es para vivir, pero no solo para vivir, sino también es una forma de salud para las personas, porque necesitan verde, porque necesitan aire limpio, porque necesitan que su salud mental sea buena. Es así entonces que a fines de noviembre esta ciudad del norte de España fue sede de NICOL, el foro líder en la gestión industrial sostenible del suelo, Network for Industrially Contaminated Land in Europe, reuniendo a líderes de emblemáticos proyectos en la remediación de suelos contaminados. Es la única conferencia en Europa donde traemos a los tres mayores actores de la regeneración del suelo, la industria como dueños del problema y contaminadores a veces, académicos que traen conocimiento y soluciones y finalmente a los servicios y las empresas de ingeniería que tienen las capacidades de diseño y ayudan a resolver este problema. Remediar es una realidad en todo el mundo y en Chile, específicamente en la ciudad de Viña del Mar, hay un desafío importante y es recuperar 16 hectáreas ubicadas frente a la playa en la reconocida Recta Las Salinas, lugar por donde más de 80 años operaron las petroleras hasta el cese definitivo de estas operaciones en el 2003. Hoy, el proyecto está en etapa de recuperación bajo la técnica de la bioremediación. Desde septiembre estamos ya ejecutando el proyecto de saneamiento. Esto van a ser aproximadamente entre 2,5 y 3 años de duración, proyecto que se va a estar ejecutando en el sector sur del terreno de Las Salinas. Y existen un sinnúmero, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente tiene más de 10.000 terrenos catastrados con impacto medioambiental. Entonces, obviamente nosotros desde Las Salinas esperamos que todo el conocimiento que aquí se genere sirva como un aprendizaje.
Es justamente este proyecto el que fue seleccionado entre más de 40 para ser presentado en el Foro Internacional en la ciudad de Bilbao. Sin duda, de aquí desde Bilbao podemos ver en la práctica cómo se ocupan distintas tecnologías y básicamente profesionales de medio ambiente, del rubro de la remediación, se focalizan en adoptar medidas o diseñar medidas que permitan la reconversión del territorio. Para nosotros, con el interés que tenemos en Las Salinas, es un muy buen ejemplo, un lugar para venir a aprender, para ver cómo se están haciendo las cosas bien y cómo se ha podido capturar todo lo que es este esfuerzo en un valor positivo que hoy día goza la ciudad de Bilbao. Desde Las Salinas han visto de cerca el ejemplo de remediación de Bilbao con el fin de compartir experiencia. Lo que vemos acá es Zorrotzaurre, está ubicado en el medio del río, está en pleno proceso de recuperación de terrenos, mientras que este espacio y estos edificios ya fueron recuperados para la ciudadanía, habitacional, áreas verdes, área de esparcimiento. Es esto lo que convierte a Bilbao en un referente en torno a la planificación urbana. Zorrotzaurre, terrenos enclavados en la mitad del río, es uno de los lugares que están en vías de ser recuperados para la ciudad. Bueno, el proyecto en sí mismo es la clave es un proceso de regeneración urbana, de transformar un entorno que era antiguamente industrial en un entorno residencial y de actividades económicas, pero actividades económicas un poco, digamos, de bata blanca. A partir de eso se pretende que haya en torno a 5.000 viviendas y una actividad económica en torno a 3.000 empleos. Este espacio, junto a otros, como donde está el mismo Museo Guggenheim o el estadio donde juega el Athletic, le han cambiado la cara a la ciudad, con una planificación que tiene en el centro el recuperar espacios que mezclan lo habitacional con áreas verdes, de esparcimiento, cultural y mucho más. Ahora, cuando estamos hablando de recuperación, planeamiento de las ciudades, ya no estamos hablando solo de contaminación, estamos hablando de One Health, de una salud total, de una salud que aúna el medio ambiente, que aúna a las personas, la biodiversidad. Las Salinas ha tenido que sortear varios obstáculos. Hoy está en etapa de recuperación de suelos contaminados por hidrocarburos, el que pretende estar listo en el año 2027 para comenzar la construcción de un proyecto urbano, el mismo que está inspirado en la arquitectura de Viña del Mar de la década de los 60 y el 70 y el que pretenden combinar con los estándares ambientales y sociales para poder componer y recomponer el tejido social. Hermosa la historia y la vida que conoce Eduardo y que pudimos apreciar gracias al Festival Ladera Sur, del cual fuimos media partner, y vamos a empezar a entregarle un montón de esos contenidos que fueron apasionantes y nos abrieron una vez más la mirada sobre la naturaleza. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más de Futuro 360. Durante mucho tiempo uno dice como, no andes así, tan mala onda, que me tiras mala vibra. Me afecta cuando alguien anda mal. Mis plantas no crecen bien si es que yo ando de mal humor, las mato. Bueno, todas estas cosas que son parte como del conocimiento colectivo, de cosas que nosotros apreciamos y observamos en nuestra vida cotidiana, la ciencia también las ha estudiado. ¿Cuál es el impacto de la buena vibra en los distintos organismos vivos? Esta es la pregunta que nos hicimos en Futuro 360 y la nota es de Constanza Pérez. Tienes que andar de buena onda. Hasta las plantas se afectan con la mala vibra. Son frases que escuchamos comúnmente, pero ¿qué dice la ciencia sobre estas declaraciones históricamente atribuidas a hippies? Diversos estudios han explorado esta pregunta en diversas especies y con variados estímulos. La idea es identificar sus eventuales aplicaciones a problemas como el dolor crónico, el insomnio y otras patologías. ¿Qué dice entonces la ciencia? Partamos con los actualmente famosos hongos. Investigadores de la Universidad de Flinders en Australia expusieron setas de tipo Trichoderma arsianum a una frecuencia de 80 decibeles durante 5 días. ¿Qué ocurrió? Los hongos adquirieron mayor masa y liberaron más esporas. Las ondas a las que estaba expuesto este hongo, la verdad es que es un ruido, si lo comparamos con un ruido actual que nosotros tenemos en la ciudad, es parecido al ruido del tráfico, son 80 decibeles, que es bastante alto.
Entonces el hongo detectó esto como quizás como una amenaza, y de esa forma todas sus células se ponen en marcha, se activan un montón de señales químicas que hacen que este hongo entonces crea que se siente atacado o amenazado y comience su etapa de reproducción, que es a través de estas esporas. Pero el mundo fungi no es el único que reacciona ante estos estímulos. Las plantas también son sensibles, por ejemplo, a las frecuencias sonoras. El Dr. T.C. Singh, jefe del Departamento de Botánica de la Universidad Admalya de la India, expuso un grupo de plantas a música clásica y observó que crecían un 20% más en altura y un 72% en biomasa. Probó también con instrumentos, siendo el violín el que mayor impacto tuvo en el crecimiento de estas plantas. Otro estudio reveló que las plantas responden de manera distinta según el género musical. Por ejemplo, con música rock crecían de forma anormal y con hojas más pequeñas. En Chile, la investigadora Marcela Marchant y el entonces académico de la USACH, Ramón Robles, replicaron este experimento. Entonces pusimos parlantes chiquititos en cada macetero y empezamos a aplicar melodías. Por ejemplo, al aplicarle música rock metálico, sonido de percusión, vimos que las plantas se empezaron a poner tristes, otras se murieron y otras se deformaron, se le formaban como cototitos igual que quistes. Fue así como la dupla evidenció el impacto de distintos sonidos en las plantas y descubrieron que la razón detrás de las diversas reacciones estaba en las frecuencias de cada pieza musical. La melodía, unas tienen 432 hercios, otras tienen 528, otras tienen 900, arriba de 900 hercios, y según la vibración es como reacciona la planta. La planta reaccionaba muy bien desde 432 hercios hacia arriba. Si era inferior, se morían, o se secaban, o se deformaban. Sin embargo, este no fue el único descubrimiento de la dupla, que repitió el ejercicio en caracoles. Al exponerlos a música clásica, estos aumentaron en número y se volvieron más rápidos. Pero esta sensibilidad no es exclusiva de los caracoles. Investigadores de la Universidad de Leicester en Inglaterra expusieron a vacas a música rápida, lenta y a silencio durante 9 semanas. Los ritmos lentos, como la Sinfonía Pastoral de Beethoven, aumentaron la producción de leche en un 3%. Más allá de estos estudios está el antiguo experimento del investigador japonés Masaru Emoto, quien afirmó que tras hablarle al agua o ponerle música de algún tipo, sus moléculas formaban una forma particular. Pero, ¿cómo se explica que humanos, animales y otros organismos perciban y respondan a estas frecuencias? El sonido es una propagación de una onda física, ¿ya?, que lo que está haciendo es propagándose en el espacio, pero a nivel micro, lo que está haciendo es que cambia el estado vibracional de las partículas. Entonces seguramente los hongos y las plantas no necesariamente están escuchando y están percibiendo la transmisión de la onda, pero sí el cambio vibracional de las partículas que están alrededor de ellos, y eso hace que haya un estado o una condición distinta de los organismos. Aquí lo más importante son las células de las que está compuesta estos organismos. Y en sus células la verdad es que a través de la pared celular y de la membrana plasmática es donde hay esta especie como de traducción, o que el término es transducción, en donde este estímulo, que es más bien mecánico, de vibración, se traduce en un estímulo bioquímico y eléctrico a través de esta membrana plasmática que está en la célula. Estos estudios nos revelan que todos los seres vivos compartimos sensibilidad a ciertos estímulos y nos demuestran que no somos tan diferentes y que sí nos afecta el entorno al que estamos sometidos. Todos los organismos responden al medio ambiente, no importa la magnitud, y los órganos especializados para hacerlo no tienen por qué tener los mismos órganos y sentidos que nosotros tradicionalmente utilizamos. Y eso es un poco abrir la mente y salir de los 5 sentidos que tenemos y de dejar de entenderlos como nosotros los tenemos o como nosotros los percibimos. Comprender estas similitudes nos invita a cuidar nuestro entorno y nos recuerda que aunque vibramos en sintonías distintas, juntos formamos una sinfonía llamada vida. Llegan los breves de Futuro 360, donde exploramos esas otras ideas, temas tan relevantes que
queremos contarles para que no queden desactualizados. Y vamos a partir con la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en territorio chileno, que por supuesto atrajo distintas reuniones, actividades relevantes con el propio presidente Gabriel Boric. Una de ellas fue sobre inteligencia artificial. Es la creación del Centro Binacional Franco-Chileno de Inteligencia Artificial, formalizado con la firma de ambos mandatarios. La alianza marca un hito en términos de la cooperación entre ambos países que ya tiene larga data, junto con proyectar a Chile como un puente entre América Latina y Europa para la conversación tan relevante sobre inteligencia artificial y sus impactos. Actualmente Chile lidera el índice latinoamericano de IA 2024, mientras Francia es la potencia mundial en esta materia. La función de ambos países en este encuentro, que fue plasmada a través del centro, va a permitir potenciar capacidades locales y abordar y aplicar inteligencia artificial a distintas áreas de la vida, de la productividad, de futuras inversiones y también del cuidado de los derechos de las personas como un factor clave para avanzar en esta tarea. Además, el centro trae distintas oportunidades para futuros profesionales del área. Bueno, y una expedición del equipo de National Geographic encontró un coral de más de 300 años en las Islas Salomón, al sur del Océano Pacífico. Es una colonia de corales que cubre una superficie de 34 por 32 metros, tan grande como una ballena azul, el animal más grande del planeta. Está formado por casi 1.000 millones de pólipos de coral genéticamente idénticos que juntos trabajan en el desarrollo y cuidado de esta colonia como si fueran un solo organismo. Aunque esta colonia está en buenas condiciones de salud, dicen los científicos, mantienen su preocupación por las distintas amenazas que enfrentan en general los corales del planeta, partiendo por el calentamiento global, que definitivamente cambia el entorno donde viven los corales, y también la sobrepesca, que genera fenómenos de blanqueamiento acelerado de estos seres vivos, que ocurre justamente cuando los corales expulsan a las algas que viven en su interior y les hace perder ese color y quedan totalmente blancos. Los investigadores esperan que este descubrimiento inspire más protecciones para los hábitats marinos en las Islas Salomón. Qué cosa más linda los corales, ¿eh? ¿Han estado en uno? Es tan impresionante la cantidad de vida que se sostiene ahí de distintas especies. Así que ojalá no muera pronto ese coral, que es algo que nos cuesta cuidar a los humanos, sobre todo si no lo vemos. Pero el pasado 4 de noviembre, Reclon, Red de Colaboración de Reactivos Abiertos, obtuvo el financiamiento por 2 años por parte de la iniciativa de Chan Zuckerberg, una de las fundaciones, adivinen de quién, del mismo creador de Facebook. Esta red colaborativa de investigadores internacionales busca impulsar cambios positivos en el acceso científico e innovación de la biotecnología, otra área que está viviendo una revolución gigante. La idea surge bajo el concepto de Open Science, ciencia abierta, un movimiento que ha surgido en la comunidad científica y se fortalece día a día, busca mayor acceso al conocimiento científico y más eficiencia en la investigación. Cuando la ciencia está apartada, cuando pertenece a pocos, es mucho más difícil generar colaboraciones que generen ese salto tan relevante para el desarrollo y evolución del conocimiento humano. Con el apoyo de la Fundación, el proyecto va a comenzar fortaleciendo la sección latinoamericana de esta red a través de un hub regional en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, y 2 nodos, uno en la Pontificia Universidad Católica acá en Chile y otro en la Universidad Cayetano Heredia de Lima, Perú. Bueno, lo que hace este proyecto es facilitar el acceso a los reactivos de biología molecular que son utilizados en diagnóstico, en investigación en biomedicina, biotecnología, monitoreo ambiental, así también como en docencia y en la generación de capacidades en estas disciplinas.
lo hace a través de el libre acceso a herramientas genéticas open source o abiertas, a partir de las cuales se pueden fabricar estos reactivos de manera local y a bajo costo. Estas herramientas además están acompañadas de protocolos que documentan el proceso para que cualquier persona pueda fabricar estos reactivos en diferentes instituciones. Si bien esta red cuenta con más de 200 laboratorios alrededor del mundo, en Asia, África y Latinoamérica, este financiamiento nos va a permitir establecer uno en Lima, Perú, uno en Mendoza, Argentina, y uno acá en Santiago, en la Universidad Católica de Chile. Luego de 2 semanas de arduas negociaciones, terminó la COP29, que este año tuvo como sede Bakú, la capital de Azerbaiyán. En la cita climática el foco estuvo puesto, bueno, como siempre, ¿no?, en el último tiempo, en el financiamiento, con el objetivo de realmente movilizar recursos que permitan recaudar 1.5 billones de dólares de aquí hasta 2035 para combatir la crisis climática. Finalmente se acordó que los países desarrollados van a tener que aportar al menos 300 millones de dólares anualmente para recaudar esta cifra, algo que las naciones defendieron, pero que para países del tercer mundo, del mundo en desarrollo, no fue suficiente. Estos buscan que la suma llegue a 500 millones de dólares cada año, porque parece que no basta con lo que hay disponible, ni con la velocidad ni con la cantidad de recursos, ¿no? Algunos personeros defendieron el acuerdo argumentando que se triplicó la cifra acordada en 2009 durante la COP de Copenhague, y por otra parte otros agentes aseguraron que a pesar del aumento el monto sigue siendo escaso frente a las urgencias climáticas de la actualidad. Al mismo tiempo, el acuerdo no incluyó de manera explícita alguna solución efectiva para los combustibles fósiles, a diferencia de la COP28 en Dubái, que el año pasado estableció el principio del fin de la era de los combustibles fósiles. La próxima COP, donde se van a continuar estas negociaciones multilaterales sobre la crisis, va a ocurrir en 2025 en la ciudad de Belén, en Brasil. Distintas personas alrededor del mundo plantean una y otra vez que sigue sin ser suficiente la acción climática. Al Gore, un reconocido rostro de la conversación incómoda sobre el cambio del clima, en ese famoso documental Una conversación incómoda, no sé si lo recuerdan, de hace muchos años atrás, planteó luego de esta COP que no estamos llegando y que los líderes deberían actualizar, acelerar y comprometerse de manera seria. Y dentro de la dinámica de la COP comentó hasta cuándo se deja hasta el último día la negociación relevante. Es tan grave la crisis que estamos viviendo que la negociación relevante debiera ocurrir desde el primer día, para que durante esas 2 semanas se fueran acumulando las distintas necesidades que no alcanzamos a enfrentar con estos acuerdos multilaterales. La política global hace su intento y es tan relevante que se junte y que trate de llegar a acuerdos, pero no son suficientes. Y las salidas son urgentes y son multilaterales. Estamos todos involucrados en el impacto que tiene el cambio climático en la vida humana. Lo estamos viendo en enormes tragedias. En los años estamos contando la cantidad de tragedias naturales que tenemos que ver a través de las noticias, adaptarnos mal y resignarnos, porque la acción no es suficiente. Impresentable que los combustibles fósiles hayan quedado fuera de la conversación, pero así está el mundo y no nos queda más que mantener la esperanza y ayudar a que la acción se empuje con esa esperanza que todos tenemos de que sea posible un mundo distinto, un mundo donde mantengamos los corales, la riqueza de los ecosistemas para las futuras generaciones. Los humanos somos una especie que hemos estado mucho tiempo acá, y como somos así entusiastas y nos gusta estar en este planeta, quisiéramos estar mucho tiempo más, pero la respuesta está en nosotros. Nosotros vamos a despedirnos, pero nos encontramos siempre a través de nuestras distintas redes con estas conversaciones y en un siguiente capítulo de Futuro 360.